¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por su sintonía. En esta ocasión tendremos la grata presencia de la autora Birmania Sánchez Camacho, abogada experta en Derecho de Familia, profesora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como en la Universidad Iberoamericana, y con maestría en Derecho Constitucional y Derecho Familiar. Con ella abordaremos un tema de gran importancia para todos los dominicanos y dominicanas, la violencia de género, cómo esto impacta a la familia y cómo podemos combatir este flagelo. No se vayan, regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en Enfoques Jurídicos, compartiendo con la profesora Birmania Sánchez. Bienvenida, profesora a Enfoques Jurídicos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias, Boris, a ti por la invitación. Hay un tema muy relevante, Birmania, y es la violencia de género, y sobre todo ahora en este mes de noviembre que cobra pues mucha vigencia en los medios de comunicación. Y quisiéramos, para adentrarnos en él, primero explicar en qué consiste la violencia de género, qué es el feminicidio, qué es lo que debe entender el ciudadano cuando escucha que se perpetró un feminicidio en su comunidad, por ejemplo. El feminicidio es el acto de asesinato que se comete en contra de una mujer, ya sea esta que sea su esposa, su ex esposa, su novia, su exnovia, y también está lo que es el feminicidio por conexión. Por ejemplo, cuando está la amiga, que también el hombre mata a su exnovia, a su ex esposa, y está la amiga y también matan a la amiga, matan a la abuela, la madre de la mujer. Es una figura jurídica que aún no está contemplada en nuestro Código Penal, que esperamos que en el próximo código ya esté contemplada. Esta figura, el feminicidio, se asocia con un determinado tipo de relación entre el infractor y la víctima. En principio sí. Como te decía, en principio sí se puede asociar con la esposa, con la ex esposa, la ex compañera, la compañera, pero también se va a asociar siempre, dice, cuando el hecho se hace a una mujer. Okay. En el caso, por ejemplo, la amiga, la abuela, que siempre están, no lo haga, entonces cuando le tira una estocada, un tiro, entonces ahí viene la parte de lo que nosotros le llamamos por conexión. Claro, y esto por lo general sucede entre parejas. Comúnmente sí. Comúnmente y expareja también. Entre parejas y exparejas, es decir, como un tema de una relación sentimental deseada o que existió o que existe, ¿no? Exacto. Esa es la situación. ¿Y por qué esto se ha convertido en una problemática social? ¿Es que ocurre una gran cantidad de feminicidios? ¿Cuál es la estadística que se maneja a nivel nacional en cuanto a este flagelo? El tema de los asesinatos de mujeres asociados a temas pasionales. Bueno, en lo que va de año, nosotros tenemos alrededor de 100 mujeres. 100 mujeres en este 2017. En el 2017. De 10 años para acá, estamos hablando de casi 3.000 mujeres, una suma muy elevada. De feminicidios. De feminicidios, sí. Es decir, que estamos hablando de más de 5 por mes. Sí. Estamos hablando de que es una gran cantidad realmente escalofriante saber el número. ¿Y qué ocurre con el tema de las familias de estas mujeres cuando son asesinadas? ¿Cómo está respondiendo el Estado a este incremento de la violencia contra la mujer? Mira, en las estadísticas establecen una cantidad de alrededor de 15 niños, niñas y adolescentes que han quedado huérfanos ya prácticamente de padre y madre, porque comúnmente ya en los últimos años lo que se está dando es que inmediatamente el hombre comete el asesinato, luego se suicida. Entonces quedan huérfanos de padre y madre. Con estos niños solamente la vicepresidenta tiene ahora un programa para esos niños, pero eso no hace tanto tiempo que ya comenzó a implementarlo, pero todavía el Estado no tiene una política social. ¿Qué se va a hacer con ello? Es muy lamentable. ¿Y a qué se debe, digamos, o cuáles son las causas que se han analizado
respecto a por qué estamos padeciendo de esta gran cantidad de asesinatos. ¿Hay algún tipo de medida preventiva que se pueda adoptar? ¿Qué se está haciendo en términos de educación o en términos de legislación? No existe una pena particular para estos temas. ¿Cuál es la situación en términos de cómo está respondiendo el Estado para prevenir el flagelo y para sancionarlo? Porque muchas veces escuchamos que este tipo de crímenes están por lo general precedidos o de denuncias que no son debidamente atendidas o no son denunciados. Las situaciones precedentes, digamos que los inicios de la violencia no se denuncian, pero porque la mujer no se atreve, por lo general, temiendo, digamos, una represalia mayor. Entonces sería importante nosotros saber qué se está haciendo en ese ámbito de la prevención. Mira, en el ámbito de la prevención hay poca cosa que se está haciendo en nuestro país, lamentablemente. Nosotros tenemos, República Dominicana está como el tercer país de Latinoamérica, dice con un alto índice en feminicidio. Ahora bien, ese flagelo que tenemos se establece, es una parte cultural. Todos sabemos que desde el inicio de la humanidad ha existido la violencia, ¿verdad? Pero los pueblos, a medida en que se van desarrollando, también con la parte de la educación van evolucionando. En el caso nuestro, no, en República Dominicana. ¿Por qué? Porque cada año vemos que va aumentando la parte del feminicidio. Nosotros entendemos que no existen las políticas públicas, no se está haciendo el trabajo que se debería hacer. Por ejemplo, no tenemos la parte de educación. ¿Ya? Comenzar a educar dentro de la familia. Yo tengo un criterio que digo que en el hogar, no la casa, en el hogar dice que se forma la cuna de los valores. Claro. Muchas personas establecen que los valores se han perdido. No, los valores no se han perdido, los valores están ahí. Entonces tenemos que comenzar a educar dentro del hogar. ¿Cuál es el papel que en la actualidad está jugando la mujer ante esta problemática? Pero la mujer, en sentido general, la mujer. Okay, mira, ¿Por qué vemos que existe un auge en la violencia contra la mujer, pero a la vez la mujer hoy en día está más empoderada que antes? Sí, sí. ¿Cómo se conjugan estos dos elementos? Mira, es que la mujer se ha ido empoderando. Recuerda que en nuestro país es en el 1942 que se crea la ley 390 con el derecho al voto, pero antes de eso, dice, tuvimos primera mujer médico, la primera mujer abogada, tuvimos a Minerva Mirabal, que aunque no se le entregó el título, pero sí llegó a la universidad. Y ahora, la semana pasada, el Ministerio de Educación Superior dio una cifra de la cantidad de estudiantes que tienen las universidades, y las mujeres tienen un 63% de matrícula. ¿Qué quiere decir esto? Dice que la mujer se está empoderando. Claro. Dice, ya la mujer está optando por cargo. Las grandes cantidades de estudiantes con alto índice en la universidad, en la UAS, por ejemplo, son de mujeres. Es decir, sí, que la mujer se está preparando y ya no quiere estar bajo ese yugo, claro, que fue mantenida en su hogar, es decir, criada bajo una familia patriarcal. Actualmente, el Código Penal nuestro prevé alguna pena o relacionada a lo que es la violencia intrafamiliar. La ley 24-97, que fue una modificación con el Código Penal, porque el Código Penal dominicano, todo el público sabe, fue un Código Penal que ha estado en el Congreso, ya tiene más de 20 años para modificarse. Yo digo que los legisladores lo tienen secuestrado por las 3 causales del aborto. Del aborto. Sí, que se han concentrado, digamos que ese ha sido el impasse. Sí, ese proyecto del Código Penal establece una pena de 40 años para el feminicidio, que ahora ya se establece ya como figura dentro del Código Penal. Dentro del nuevo código que está pendiente de aprobación. Sí, sí. Y a propósito de este tema del aborto, ya que lo tocamos con relación al proyecto del Código Penal,
¿Cuál es la situación de la mujer en términos de los embarazos adolescentes? Estamos viendo también que eso de alguna manera se refleja en situaciones de violencia. Recientemente vimos el caso de Emily en San Francisco de Macorís, que pues fue asesinada en relación a un embarazo que tenía. ¿Qué nos puede decir sobre ese aspecto? Mira, en los embarazos en adolescentes ha estado aumentando y nosotros hablamos de una situación de educación. No tenemos, dice, una educación en la primaria, en la escuela primaria, ni en la secundaria también. Quizás si Emily hubiese tenido una parte de una educación, una prevención, no llega a morir a esa edad tan temprano. Tenemos alrededor de un 37% de los embarazos son de adolescentes, una cifra sumamente alarmante para República Dominicana. Claro. Vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con la doctora Birmania Sánchez Camacho, abogada experta en Derecho de Familia, y con quien conversamos acerca de la violencia de género en República Dominicana. Nos quedamos, Birmania, en el segmento anterior tocando el tema de los embarazos en adolescentes. Es importante en ese orden quizás advertir a la ciudadanía sobre cuáles acciones pueden hacer o pueden tomar en cuenta las jóvenes para educarse en relación a estos temas y para no incurrir en desconocimiento o ignorancia que a la lastre pues provoque situaciones como la de Emily, que quizás mantuvo en secreto esa situación y luego pues desencadenó en una tragedia. Una tragedia, sí. Mira, lo primero es la parte de la educación dentro del hogar. Es un papel que comúnmente se le corresponde a la madre, es decir, en la parte de la menstruación, todo eso, el cuidado que tiene. El padre también, porque tiene que ir acompañado. Luego en la escuela, que ahí que tenemos la gran problemática, que los niños y niñas en realidad no entienden nada de eso, y hay una etapa en el ser humano, esa etapa de la adolescencia, que es un poquito tediosa, en donde las hormonas comienzan a salir, claro. Todo eso, entonces ahí viene el peligro, pero no tenemos una educación sexual en la escuela. Ahora hay un anteproyecto sometido por el obispo Marcelle, donde establece de que sí hay que dar educación sexual en la escuela. Por fin, ya la Iglesia Católica está cogiendo ese ritmo de que quiera que se le dé la educación sexual, que es sumamente importante. Pero que siempre va a ser complementaria a la que debe darse en el hogar. Claro, en el lugar que debe porque de es un iniciar. tema que quizás muchos padres pues evitan. Quizás es un tema que pasan por alto y que a la larga pues entonces provoca efectos muy negativos. Por la misma forma patriarcal, de que se nos hemos formado en una familia patriarcal y tenemos un pueblo patriarcal también. Y que la educación sexual es importante también para que los padres sepan, no significa promoción sexual. No es, usted no está promoviendo que sus hijos incurran a temprana edad en actos sexuales, sino que se preparen, que tengan la información necesaria. Exacto, que tengan la información necesaria y decirle, bueno, todo llega a su tiempo. Dice Eclesiastés 3, dice, todo tiene su tiempo para reír, para llorar. Entonces, el ser humano, cuando tú comienzas a educar, decirte, mira, es cierto, tú vas a tener tu novia, tú vas a tener tu novio, pero eso llegará a su momento. No en la niñez, porque la niñez es para que tú vas a estudiar, luego te viene la adolescencia, sigue estudiando, y luego viene la parte de la universidad, donde ya tú puedes tener tu novio y tu cosa, y luego claro. Para el matrimonio o la unión consensual que tengas. Claro. Retomando el tema específico de la violencia intrafamiliar, ¿cuáles medidas se pueden adoptar para que las mujeres que están sufriendo o que empiezan a sufrir maltratos de orden psicológico o físico actúen oportunamente en el sentido de denunciar
lo que están padeciendo, cómo el Estado puede incluso proteger esa, digamos que la privacidad de esa denuncia, o cómo el Estado protege, una vez hecha la denuncia, que el presunto, que el hombre que está maltratando, pues no tome represalias. ¿Hay alguna medida, alguna política que se esté diseñando o implementando en ese sentido para proteger a la mujer que ya ha denunciado, por ejemplo? Sí, mira, hay 3 casas de acogida. Obviamente que nosotros decimos que es muy poca, porque 3 casas para la población dominicana es muy poca, es decir, no dan abasto, es decir, tendría que existir una casa en cada provincia. Cuando la mujer se siente afectada por violencia, ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial, dice, puede hacer la denuncia. Tienen aquí, por ejemplo, en la capital, tenemos el Centro de Violencia de Género, que está en la Rómulo Betancourt. En la UAS tenemos el Instituto de Género y Familia, que también nosotros le damos apoyo. Pueden ir a cualquier fiscalía barrial, y ahora mismo dice la Procuraduría, en esta semana acaba de lanzar un nuevo plan, que quiera Dios que no sea solamente porque estamos en el mes internacional de la no violencia en contra de la mujer, así que eso siga su curso. Claro, muy importante. Y has destacado algo que quisiera, digamos que retocar, y es el tema de la violencia patrimonial. Sí. Porque muchas veces escuchamos la violencia psicológica y la violencia física, pero ¿cuál sería la violencia patrimonial? Bueno, la violencia patrimonial, la que se da con el patrimonio. En la clase baja, nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando el hombre le lleva a la casa de empeño a la mujer la licuadora, la tostadora, el cilindro de gas, la estufa. Dice que eso lo tiene dentro de su hogar. Eso es una violencia patrimonial. Y ya en la clase media alta comenzamos a ver con la parte de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Claro. Y no te voy a dar esto. La mujer solamente el trabajo que hace es el trabajo del hogar, no trabaja afuera porque tiene que quedarse dentro del hogar. Entonces comienza a restringirle, entonces hay una violencia patrimonial. Claro, porque hace que dependa totalmente. Que dependa totalmente de él. Del hombre. Recientemente, a inicios de este mes de noviembre, la Fundación Justicia y Transparencia depositó un anteproyecto de ley ante el Senado de la República en relación precisamente al tema del feminicidio. ¿Qué podrías decirnos sobre esa iniciativa, ya que formas parte de la Fundación? Y sería, digamos que, provechoso saber si esto es algo que va a ser complementario a lo del Código Penal, o si es algo para que se incluya dentro de la discusión del Código Penal, y también cuáles serían las novedades de ese proyecto. Bueno, una de las novedades que tiene el anteproyecto es que estamos hablando de una cadena perpetua. Cadena perpetua para la persona que comete el feminicidio. ¿Verdad? Luego pena de 30, 40 años por intento y todo eso. Pero hay una parte fundamental en ese proyecto, y es que nosotros hablamos sobre educación. Okay. Educación, dice, comenzando con esas políticas públicas que el Estado debe de establecer. Pero además, hablamos también de la educación en el hogar y con los medios de comunicación también. Dice, obligar a los medios de comunicación, a la radio, a los periódicos, a los televisivos, dice, sí, a mandar una señal en contra de la violencia de género. O sea que eso es muy importante, esa sí, última parte. Y también aprovechar, digamos, que las redes sociales por parte de los medios, porque estamos ahora viviendo una época en la cual tiene muchísimo más incidencia lo que se ve en los medios de comunicación, porque ya todos con el aparato móvil, el celular, tenemos acceso vía internet a todo lo que es el cuerpo noticioso, digamos. Y también hay un tema que es el tema de la música. Hay ciertos géneros de música donde de alguna manera podrían también darse un caso donde, digamos que no favorable,
para el buen trato que debe merecer la mujer. Esa es otra particularidad que nosotros resaltamos en el anteproyecto, la situación de la música. Dice, si nosotros tenemos una comisión de espectáculos públicos, dice, antes de una canción salir al aire, tiene espectáculo público que visualizar esa música, lo mismo que se hace, por ejemplo, en el cine y todo eso. Nosotros, por ejemplo, en el Instituto de Género y Familia de la UAS, nosotros escuchamos todas esas bachatas, la música de calle y eso, y es muy lamentable cómo andamos nosotros en nuestro país con relación a la música. ¿Cuál sería, digamos que, el principal desafío para la República Dominicana en materia de violencia de género? Tenemos que enfocarnos en realmente exigir que se lleve a cabo una campaña educativa, incluyendo reformas curriculares, o también necesitamos que se sancione de manera más ejemplar a las personas que infrinjan la ley en cuanto a lo que es el feminicidio. ¿Cómo visualizas los principales desafíos en cuanto a ese tema de la violencia de género? El principal desafío que, por lo menos particularmente, yo tengo y digo que el Estado debe de asumir es el desafío de la educación. Vamos a educar. Es cierto, estamos viendo ahora en las escuelas públicas hasta las 5 de la tarde. Eso va a dar, en 10 o 15 años, va a tener una buena proyección, ¿verdad? Pero hay algo ahora que es mediático, que tiene que ser ya. Entonces, ese desafío, dice, debemos de comenzarlo ahí en los barrios, a trabajar en las escuelas, en las universidades. Por ejemplo, en la UAS se ha establecido ahora, la semana pasada, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que todos los posgrados, en la maestría, se tiene que dar la materia de género y violencia. Y en los monográficos se va a comenzar a trabajar ahora con género y violencia. Entonces, ¿para qué dice? Para ir trabajando con la parte educativa. Claro, porque es que realmente estamos ante una situación alarmante. Estamos hablando de más de 8 asesinatos mensuales en promedio, porque si ya vamos por 100 y todavía falta el mes de diciembre, es posible que lleguemos a Dios no quiera, pero que lleguemos a un número quizás récord en lo que es la estadística, porque no hace mucho vi que había un promedio en los últimos años, un promedio entre 100 y 102, pero si ahora ya faltando un mes estamos en más de 100, es posible que este año se rompa el récord, Dios no quiera. Entonces, cuando uno lo visualiza en el lapso de un mes, se sorprende. Estamos hablando de más de 2 asesinatos por semana. Entonces, este es un tema que yo pienso que perfectamente el principal desafío es la educación, pero además pienso que hay que pujar porque de manera inmediata se inicia un proceso de concientización ante los medios de comunicación y que no se limite al mes de noviembre, sino que sea un plan progresivo y continuo y permanente en el tiempo. Que sea el año completo. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la marcha de las novias y nosotros la podemos llevar a los diferentes centros regionales que tiene la UAS, pero la idea es de que siempre eso se mantenga activo, para llevar esa parte educativa, no solamente el mes de noviembre, porque es el mes internacional de la familia, el 25 de noviembre internacional de la no violencia en contra de la mujer. No, eso tenemos que hacerlo los 365 días del año. Bueno, Birmania, muchísimas gracias por asistir a Enfoques Jurídicos. Hemos llegado ya al final del programa. Esperamos contar con tu participación en una próxima entrega. Ok, cuando guste, siempre a la orden. Gracias a ti. Y hasta la próxima, amigos.